estimación para proyectos de software. El proceso de planificación del proyecto. Aquí se determinan las tareas y tiempos que se deben cumplir, así como también los responsables de los mismos. La estimación determinará casi con exactitud el verdadero esfuerzo que se necesita en el desarrollo del proyecto. El objetivo principal de la planificación de todo proyecto de software es proporcionar un conjunto de actividades que les permita a los gestores del proyecto estimar los recursos que se necesitan, como sus costos y el tiempo. Además, las estimaciones deben intentar definir los escenarios de mejor caso y de peor caso, de modo que los resultados del proyecto puedan acotarse. El plan debe irse actualizando conforme avanza el proyecto y se cumplan las actividades. El ámbito y la factibilidad del software. El ámbito del software describe las funciones y características que se entregan a los usuarios finales, así como el contenido que se presenta y sus restricciones, las interfaces y la confiabilidad que se ligan al sistema. El ámbito se define usando algunas técnicas, como son una descripción narrativa del ámbito del software. Se desarrolla después de la comunicación con todos los participantes. La número 2. Los usuarios finales desarrollan un conjunto de casos de uso. La número 3. Las funciones descritas en el enunciado del ámbito o dentro de los casos de uso se evalúan, en algunos casos se desglosan para proporcionar más detalle, puesto que las estimaciones de costo y calendario están funcionalmente orientadas. Con frecuencia es útil cierto grado de descomposición. Una vez identificado el ámbito, es razonable hacerse las siguientes preguntas. ¿Puede construirse el software para satisfacer este ámbito? ¿El proyecto es factible? Según Putman y Meyers, abordan este conflicto cuando describen que no todo lo imaginable es factible, ni siquiera el software. La factibilidad tiene 4 dimensiones sólidas, que son la tecnología. Aquí nos hacemos las interrogantes. Si un proyecto es técnicamente factible, ¿está dentro del estado del arte? ¿Pueden reducirse los efectos en un nivel que coincida con las necesidades de la aplicación? Dentro de la dimensión de las finanzas, ¿es sinceramente factible? ¿El desarrollo puede completarse a un costo que la organización del software, su cliente y el mercado pueden pagar? En el tiempo. ¿El tiempo del proyecto para llegar al mercado vencerá a la competencia? Y lo más importante, los recursos. Si la organización tiene los recursos necesarios para triunfar. Putman y Meyers sugieren de manera correcta que establecer el ámbito no es suficiente. Una vez comprendido esto, debe trabajarse para determinar si puede hacerse dentro de las dimensiones recién anotadas. Esta es una parte vital, aunque con frecuencia pasada por alto del proceso de estimación. Los recursos. Aquí tenemos los recursos humanos. El planificador comienza por evaluar el ámbito del software y seleccionando las habilidades requeridas para completar el desarrollo. Se especifican tanto la posición organizacional como la especialidad para proyectos relativamente pequeños. Un solo individuo puede realizar todas las tareas de ingeniería de software y consultar especialistas según lo requiera. Para proyectos más grandes, el equipo de software puede dispersarse geográficamente a través de algunas ubicaciones diferentes. Por tanto, se debe especificar la ubicación de cada recurso humano. Los recursos de software reutilizables. La ingeniería de software basada en componentes se concentra en la reusabilidad, tanto en la creación y reutilización de bloques constructores de software. Estos bloques constructores o componentes se deben catalogar para facilitar su referencia, estandarizarse para facilitar su aplicación y validarse para facilitar su integración. Benetton sugiere 4 categorías de recursos de software.
que deben considerarse conforme avanza la planificación. Así tenemos los componentes comerciales. Es el software existente que puede adquirirse de una tercera parte o de un proyecto anterior. Están listos para su uso en el proyecto actual y están completamente validados. Los componentes de experiencia completa son especificaciones, diseños, códigos o datos de pruebas existentes desarrollados para proyectos anteriores, que son similares al software que se va a construir. Y los miembros del equipo de software tienen mucha experiencia en el área de aplicación presentada por dichos componentes. Los componentes de experiencia parcial. Al contrario de la experiencia completa, aquí se requieren modificaciones sustanciales, y los miembros del equipo de software solo tienen experiencia limitada en el área de aplicación especificada por dichos componentes, lo cual representa un gran grado de riesgo. Los componentes nuevos son componentes de software que el equipo de software debe construir específicamente para las necesidades del proyecto. Y finalmente tenemos los recursos ambientales. El entorno que soporta a un proyecto de software es llamado entorno de ingeniería de software, o sus siglas EIS. Incorpora hardware y software. El hardware proporciona una plataforma que soporta las herramientas software requeridas para producir los productos operativos, debido a que la mayoría de las organizaciones de software tienen múltiples divisiones que requieren el acceso al EIS, que es el entorno de ingeniería de software. Se debe señalar una ventana temporal requerida para hardware y software y verificar que dichos recursos estarán disponibles. La estimación de proyectos de software. La estimación de costo y esfuerzo del software nunca será una ciencia exacta, porque existen demasiadas variables, ya sean humanas, técnicas, ambientales y políticas, que pueden afectar el costo final del software y el esfuerzo aplicado para su desarrollo. Sin embargo, la estimación del proyecto de software puede transformarse en un arte oscuro, a una serie de pasos sistemáticos que proporcionen estimaciones con riesgo aceptable. Las técnicas de descomposición. En muchas ocasiones el problema es demasiado complejo, por lo que es necesario descomponerlo en problemas más pequeños, refiriéndose al tamaño que es un resultado cuantificable del proyecto de software. Se puede medir en líneas de código, o sus siglas LDC, o como los puntos de función PF. Los modelos de estimación empíricos. Aquí tenemos el modelo de productividad, el modelo de Putman y el modelo de COCOMO. El modelo de productividad hace énfasis en el hecho de que la productividad es una función tanto del valor como del costo, en donde el valor incluye factores de calidad como de cantidad. Los costos incluyen factores de recursos, complejidad y de personal. El modelo de Putman es un modelo empírico de la valoración del esfuerzo del software, en el que se describe el tiempo y el esfuerzo requerido para acabar un proyecto de software especificando su tamaño. Una de las ventajas dominantes a este modelo es la simplicidad con la cual se está calibrando. El modelo de COCOMO, creado por Barry Boehm, el significado de su nombre es modelo constructivo de costo. Surgió para medir y calcular el coste y el tiempo de un determinado proyecto, basándose fundamentalmente en las líneas de código y en algunas constantes. Aquí tenemos varias divisiones del modelo de COCOMO, como es el COCOMO básico, que calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo de software en función del tamaño de un programa expresado en líneas estimadas de código. El COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función del tamaño del programa y de un conjunto
de conductores de costo, que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto. El COCOMO avanzado incorpora todas las características de la inversión intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase, es decir, en el análisis, el diseño, etc., del transcurso de la ingeniería del software. Los modelos COCOMO están establecidos para 3 prototipos de proyectos de software. Primero, el modo orgánico, aquellos proyectos de software que son respectivamente pequeños y sencillos, en donde trabajan pequeños equipos que poseen una buena experiencia en la aplicación sobre un conjunto de requisitos poco rígidos. El segundo modo, el semiacoplado, son los proyectos de software intermedios hablando de tamaño y complejidad, en donde los equipos tienen diversos niveles de experiencia y además deben satisfacer requerimientos poco o medio rígidos. El modo empotrado son proyectos de software que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software y restricciones operativas muy restringido. La estructura de los modelos empíricos. Un modelo común de estimación se despega utilizando análisis de regresión sobre los datos compilados de proyectos anteriores de software. Como podemos ver, aquí tenemos una ecuación donde A, B y C son constantes conseguidas empíricamente. E es el esfuerzo en meses sobre persona. Y EB es la variable de estimación de las líneas de código o de puntos de función. El COCOMO 2 es un modelo o algoritmo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de software. ¿Cómo calcular? Aquí tenemos nuestra ecuación, donde la variable E es el salario sobre el mes, es la media. A y B son constantes según el modo orgánico, semilibre o rígido. KI es la cantidad de líneas de código. MX es el multiplicador que depende de 15 atributos constantes. La ecuación del software. La ecuación del software es un modelo multivariable que asume una distribución específica del esfuerzo a lo largo de la vida de un proyecto de desarrollo de software. El modelo se ha obtenido a partir de los datos de productividad. Su ecuación es la que estamos viendo en este momento en pantalla, donde que E es igual al esfuerzo en personas, ya sea en meses o las personas sobre el año. La T es la duración del proyecto. B es el factor especial de destrezas, en donde incrementa a medida que crece la necesidad de integración, pruebas, garantía de calidad, documentación y habilidad de administración. Y P, que es el parámetro de productividad. Esta es toda mi presentación acerca de la estimación para proyectos de software.